Si dijéramos con un ojo de alcohol, ¿no? Es decir, tendríamos que hacer ese ejercicio de alejarnos un poquito de nuestro centro de trabajo para poderlo ver de una forma diferente y así establecer la necesidad o no de tener algún protocolo de equipos de protección individual. A lo mejor el protocolo también tiene que ir encaminado a, vale, disponemos de equipos de protección individual, la gente lo sabe utilizar, pero de todas maneras a lo mejor lo que tenemos que reforzar es una señalización que también Médicos Sin Fronteras os ofrece en vuestra página web una interesante propuesta de señalización que simplemente imprimiéndola y colocándola en protectores plásticos, pues la podéis ir colgando en diferentes zonas de la residencia, sobre todo pues para señalizar una información muy importante que queréis que llegue a los trabajadores, ¿no? Como también sería pues un protocolo para la redistribución de espacios según si empezamos a tener o no, o ya tenemos ahora mismo residentes del COVID-19, ¿no? Un protocolo para establecer qué circuitos realizamos para el movimiento de personas, ¿no? Es decir, los residentes que sean asintomáticos, dónde los tenemos y en qué zonas permitimos que puedan deambular, ¿no? Y qué zonas restringimos a su acceso. La limpieza de espacios, sí que se realiza la limpieza, se está reforzando la limpieza. Si lo hacíamos 3 veces hay que pasarlo a hacer 4 o 5 veces y sobre todo prestando mucha atención a esas zonas más ocupadas por la gente y también a esos elementos como podrían ser pomos o manetas de las puertas, como podrían ser los teclados de los ascensores o como podrían ser los pasamanos de las barandillas que requieren ahora mismo de incrementar la frecuencia y la intensidad de la limpieza, como podría ser con hipoclorito sódico en una dilución de 0,1%, ¿no? La desinfección de los espacios, y en este caso la desinfección la podemos conseguir nosotros también, como decimos, con fórmulas de limpieza, pero también es verdad que para conseguir unos grados de desinfección importantes, sobre todo cuando queremos reestructurar o hay que reestructurar nuestro centro de trabajo sería a través de empresas externas que nos puedan garantizar una metodología muy eficaz, mucho más eficaz, ¿no? Protocolos de la defunción de los residentes, es decir, cómo tratamos los éxitos, que pueden ser focos de contagio aún y que por tanto hay que reducir al máximo los circuitos, por dónde vamos a sacar el éxitus, a dónde lo vamos a llegar, por dónde lo vamos a hacer pasar, para luego posteriormente extremar al máximo las medidas de desinfección y de limpieza, ¿no? Y cualquier otro protocolo que ahora mismo no lo hemos puesto aquí porque creemos que si ponemos mucha literatura puede dificultar muchísimo lo que sería el mensaje, ¿no? Nos centramos en los 2 últimos aspectos. El de la desinfección para mí es tremendamente importante, los otros son muy importantes, pero la desinfección lo situaría también a la misma altura porque realmente es la forma de garantizar zonas y espacios limpios, ¿no? Os podéis encontrar que por la no disponibilidad de pruebas de PCR, ahora mismo no sepamos si tenemos trabajadores o trabajadoras o tenemos residentes o usuarios, ¿no? Que puedan ser portadores del COVID, ¿no? Y muchas veces a la hora de realizar una reestructuración, esa reestructuración solo se puede hacer con coherencia si realmente podemos garantizar que allí donde ponemos a los usuarios o a los residentes son espacios completamente limpios, ¿no? Y por tanto, por un lado, podemos disponer de nuestro propio personal y por otro lado podemos disponer de lo que serían los servicios de empresas externas o bien como estamos haciendo los cuerpos de bomberos juntamente también con la UME, ¿no? Que es garantizar o tratar de ayudar, echaros una mano en vuestros centros, en vuestras residencias, en vuestros centros sociosanitarios, pues para justamente esto, ¿no? En el momento de que se realiza esta desinfección, pues podamos garantizar que lo que es los espacios están completamente desinfectados, ¿no? Por el personal propio tenemos que plantearnos la frecuencia y la intensidad, nos tenemos que replantear una estrategia respecto a lo que sería qué zonas o qué elementos son más susceptibles de poderse contagiar, porque pueden ser puentes de contagio, ¿no? En el interior de nuestra residencia. No lo debemos confundir con la limpieza normal, debemos atender a con qué producto lo estamos realizando y, como hemos dicho, aumentar la frecuencia y la intensidad. Y por otro lado, lo que serían las empresas externas. Empezamos a tener referencias de experiencias de homólogos vuestros que han tenido muertes de funciones de residentes, han realizado un plan de desinfección que han tenido que realizarlo 3, 4 y 5 veces para tener cierta seguridad, pero que a día de hoy han superado ese episodio tan dramático y ahora mismo ya no cuentan ningún infectado
más, con lo cual ningún contagio más, con lo cual es muy importante que empecemos a aprender del camino de éxito que ya en muchas residencias, por suerte, empezamos a tener. Y por último, la reestructuración, la importancia de reestructurar el centro en función de las exigencias y de las demandas de la casuística que nos encontremos en cada semana, ¿no? Es decir, tenemos que diferenciar las zonas donde tenemos COVID de las que no tenemos, de las zonas limpias de las sucias. Se pueden utilizar cualquier estrategia que os sirva. A mí especialmente me gusta mucho la zona roja, la zona amarilla y la zona verde, para diferenciar que en la zona roja sería donde colocaríamos a todos y aislaríamos, ya sea en una habitación individual, ya sea en habitaciones dobles, o ya sea en un ala o en una planta de vuestro edificio, donde aislaríamos y confinaríamos a todos los COVID, ¿no? Confirmados, probables o posibles. Los verdes, pues podrían ser perfectamente todos aquellos que son sanos, es decir, que no presentan ningún tipo de sintomatología y que aparte no han tenido ningún contacto estrecho, siguiendo un poquito la trazabilidad de los contagios, de que no hayan estado en contacto estrecho durante 15 minutos, ¿no? Ni a menos de 2 metros de un COVID-19 confirmado probable, ¿no? Y la zona amarilla pues podrían ser incluso todos aquellos residentes, por ejemplo, que aun presentando una sintomatología que pueda ser parecida al COVID-19, a lo mejor se puede estar tratando de una infección de orina, ¿no? Es decir, que no cuadren toda la sintomatología y que por tanto pues podamos tener una tercera zona, si os permite el espacio y la disponibilidad, pues para poder albergar estos interrogantes que podáis llegar a tener, ¿no? Como decíamos, esta colorimetría vendría asociada a zonas de aislamiento y de confinamiento, a habitaciones, sectores de incendios. Se pueden utilizar mucho el sector de incendios, es decir, estos espacios que si habéis hecho algún curso de extinción de incendios, se refieren a lo que serían puertas cortafuegos, que lo que harían es evitar que un incendio se propagase incontroladamente por dentro del edificio. Pues un sector de incendios podría servir visualmente y físicamente pues para marcar diferentes zonas, ¿no? Los circuitos de trabajo ya citados anteriormente del personal, os tenéis que plantear por dónde me entra el personal, dónde deja la ropa que trae de casa, dónde se pone la ropa que va a utilizar en el trabajo, y lo mismo a la inversa, porque a lo mejor os tenéis que plantear una reducción de las zonas de acceso, porque reduciendo las zonas de acceso os puede permitir tener un mayor control de qué trabajador o trabajadora entra, e incluso hacerle un pequeño cuestionario de sintomatología y de tomarle la fiebre, ¿no? Como estáis viendo en muchos casos en la televisión, que es lo que se está haciendo, ¿no? Circuitos de materiales, lo que decíamos, es decir, todos los utensilios que se utilicen en el interior de una habitación para poder comer, ¿cómo los hacemos llegar a la cocina? Toda la ropa que utilizamos, ¿no? de cama de los residentes, o las batas que se puedan ensuciar, la ropa que lleve el residente, ¿cómo la hacemos llegar a la zona de lavandería? ¿No? Diferenciando la que proviene de zonas COVID de las que provienen de las zonas no COVID. Y está claro que si tuviésemos que empezar por la limpieza del día, pues a lo mejor valdría la pena que empezase siempre por lo limpio, es decir, por la ropa limpia, por los platos limpios, y que para evitar un cruce en el contagio dejásemos la zona a la hora de limpiar la zona sucia, ¿no? La zona del COVID para lo último, ¿eh? Y ahora que estoy hablando de limpieza, la importancia de que utilicéis materiales específicos para las zonas de COVID. No podemos utilizar los mismos cubos, los mismos Rodex o el mismo material en la zona de COVID que fuera de la zona de COVID, porque si no podemos provocar, sin darnos cuenta, un contagio cruzado entre diferentes zonas. Así que, como os he comentado en la introducción, y aquí podríais ver un ejemplo, ¿no? De lo que sería una reestructuración, donde, para que tengáis una visión y se os quede la idea, donde con unas colorimetrías diferentes colocaríamos pues en zona verde al supervisor con un checklist para ver cómo se viste y cómo se desviste el compañero o compañera que tiene que entrar dentro de la habitación, o que tiene que acceder a una sala o a una aula o a una ala de ese centro. La importancia de utilizar pues los utensilios, como podría ser un contenedor para el material desechable, aquel que directamente se tirará, y otro para el reutilizable, que tendremos que llevar a alguna zona del centro, de la residencia, pues para poder desinfectarlo, y así de esta manera al siguiente turno de trabajo, al día siguiente, pueda volver a ser utilizado por nuestro personal. Como he dicho en la introducción, soy técnico en prevención de riesgos laborales.
sé perfectamente que lo que deberíamos decir es que los equipos de protección individual y sobre todo los que el fabricante nos dice que no son reutilizables en situaciones normales, ordinarias, que no son de esta excepcionalidad que tenemos ahora mismo, diríamos, ¿no?, que se tienen que tirar, pero lógicamente entre tirarlo y quedarte sin ningún tipo de protección y aplicar algún tipo de medida que nos permita reutilizarlo, pues lógicamente en estos momentos de excepcionalidad pues nos tenemos que plantear respuestas excepcionales, ¿no? Así que nada, con esto voy a finalizar el vídeo porque no me quiero alargar demasiado, pero esto sería una primera presentación para que os generéis un mapa conceptual, un mapa de referencia que incluso os pueda marcar un libro de ruta y así de esta manera, si lo necesitáis, empezar a poner orden al desorden, empezar a coordinar una cierta descoordinación y empezar a hacer mucho más cierto, ¿no?, dar mucha más certeza a la incertidumbre que hasta ahora nos ha ido generando el COVID-19.